Ya sabemos que el campeón de la Charity Cup ha sido Magnus Carlsen. Aún así, ha habido partidas extraordinarias dentro de esa final. Esta corresponde a la primera partida del segundo match. Protagonistas: blancas, el gran maestro polaco Jan-Krzysztof Duda; negras, el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida increíble, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Jan-Krzysztof Duda con E4. Responde Magnus Carlsen C5, defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, la variante Rosolimo. G6, enroque, alfil G7, C3, preparando un sano avance D4 para luchar por el control del centro. Sigue esto con caballo F6, torre E1, enroque, D4 y ahora con diferencia la mejor respuesta es D5, que es de hecho lo que juega Magnus. Un contraataque central, ¿verdad? Bueno, sigue Jan-Krzysztof con E5. La cosa sigue entonces con caballo E4, alfil E3, C por D4, C por D4, dama B6 tocando al alfil, alfil por C6, dama por C6. Y claro, las blancas han entregado su pareja de alfiles, pero como compensación cuentan con más espacio en el tablero y de momento, al menos de momento, el alfil allí en G7 está totalmente obstaculizado por el fuerte centro de peones de las blancas. Bueno, sigue esto con caballo F2. Esto puede tener como idea tentar a las negras a capturar en D2, ¿verdad? O bien, jugar un F3 a fin de cuestionar o bien desalojar al caballo invasor que vemos ahora en la casilla D4. Bueno, la partida prosigue con alfil E6, caballo B3, F5. Si las blancas se dejan, bien pueden recibir un avance F4 por parte de las negras. Así es que Duda no duda y juega F3. Las negras igualmente hacen F4. Entonces las blancas alfil C1. Y ahora, ¿qué hacer con el caballo? Es una pregunta que cualquiera que conduzca las piezas negras acá se haría, ¿verdad? Parece ser que la única retirada posible es hacia G5, ¿verdad? Sin embargo, mira lo que juega Magnus. Torre A de 8, simplemente sacrificando su caballo. ¡Brutal! Esto es un sacrificio que posicionalmente se entiende bien. Y es que una vez las blancas capturen al caballo, las negras comenzarán a mover sus peones centrales en las columnas E y F, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, peón por caballo, peón por peón, y tendríamos dos peones muy firmes, N4 y F4, ¿verdad? Así es que, como he dicho, las negras, si el caballo es capturado, podrían comenzar a mover sus peones centrales en las columnas E y F con gran dolor para las blancas. ¿Qué juega Duda? Bueno, juega dama E2. Nota que si se jugaba F por E4 se daría lo que te dije, es decir, D por E4, luego E3, en algún momento F3. Y acá ni se notaría la pieza de ventaja de las blancas, las cuales además, ves, tendrían todas sus piezas en el fondo del tablero, ¿verdad? Una cosa muy pasiva. Pero bueno, volvamos al juego de la partida, donde el polaco no captura al caballo, sino que juega dama E2. El noruego prosigue con caballo G5, H4. Y ahora, si el caballo se retira a F7, caerá el peón negro en F4. Así es que Carlsen juega la asombrosa caballo E4, insistiendo con su idea de lograr un centro móvil. Bueno, sigue esto con F por E4, F por E4 y ahora una jugada tremenda. Dama por E4, pero tremendamente mala. Esto da a las negras una iniciativa brutal. Las blancas, en lugar de capturar este peón, debieron de jugar caballo C3, intentando salir del subdesarrollo. Y tras E3, bueno, tal vez devolver la pieza con alfil por E3, y luego de F por E3, dama por E3, y parece ser que solo de esta manera las blancas se salvaban de la inmensa iniciativa y ataque de las negras. O sea, había que devolver la pieza. Ahora, por glotón, Duda sufrirá. Y, bueno, Duda ha jugado, como dije, dama por E4. Las negras juegan alfil D5, obviamente no aceptando el cambio de damas. Dama D3, F3, por supuesto buscando dinamitar la guarida del rey blanco. Sigue esto con alfil E3, F por G2, una jugada humana, más no la más precisa. Acá la fina,
era el movimiento dama C8 para dama G4, manteniendo un ataque iniciativa sobre el rey negro. Inclusive se podría pensar, por ejemplo, en un F por G2 seguido de dama H3. Habían varias posibilidades. Pero Magnus juega la humana F por G2. Sigue la partida con caballo 1 de 2. Las blancas intentan desarrollarse rápidamente para no comerse un ataque furibundo de las negras. Sigue esto con dama E6. La dama, por supuesto, quiere pasar al ataque. Alfil F2. Una jugada pasiva que recibe como castigo el brutal movimiento torre F3, que claro, no es lo más preciso, pero que tiene un componente psicológico inmenso. ¿Qué juega ante eso, duda? Bueno, juega dama por F3 entregando la dama. Sí, aunque no lo creas, probablemente imaginó una secuencia muy compleja si capturada de caballo. Es decir, caballo por F3 y aquí debe haber visualizado dama H3 seguido de dama H1 mate. Sin embargo, acá había una defensa fina, la cual era alfil G3, entregando pieza a cambio de poder huir por F2 con el rey. Seguiría dama por G3, amenazando al caballo de F3 con 2 piezas. Así es que caballo BD2 sería necesario. Dama H3, dama E2, dama H1 jaque, rey F2, dama H3, luego torre F8, por ejemplo. Y esto increíblemente sería igualdad. Quizás el polaco sobrevaloró esta chance de ataque de las negras y por eso se decantó por capturar en F3 con dama y no con caballo. Así es que volvamos a lo jugado de la partida. Dama por F3, que es un tremendo error. Sigue esto con alfil por F3, caballo por F3, dama H3 amenazando dama H1 mate. Entonces las blancas juegan caballo H2, las negras mejoran la diagonal para su alfil H6, torre 4, torre F8. Las negras van trayendo todas sus piezas al baile, al ataque contra el rey blanco. Sigue la partida con torre a E1, torre por F2 para desviar al rey de la defensa del caballo. Sigue esto con rey por F2, dama por H2, que amenaza G1 coronando con jaque. Además, jaque descubierto con la dama en H2, sería un jaque doble. Por lo tanto, las blancas impiden esto jugando torre G1, ya quedan muy pasivas. Sigue esto con dama H3, torre 2, A5, torre por G2, A4, incordiando al caballo, caballo D2, dama por H4 jaque, rey F1, dama por D4. A ver, materialmente hablando, las blancas estarían igual o mejor que las negras, pero sus piezas no coordinan bien. Las negras, en cambio, tienen una dama y un alfil bastante venenosos, bastante activos. Sigue la partida con caballo F3, dama D5, torre G, F2, dama por A2. Hay que depilar el ala de dama a fin de que la mayoría de peones que tienen las negras en el flanco de dama pueda avanzar y progresar. Sigue esto con torre C2, dama D5, torre C8 jaque, rey G7, rey G2, dama E4, torre FC2, dama G4 jaque, rey F2, alfil F4, torre 2 C3, dama G3 jaque, rey F1, alfil por E5 y tras esto Jean-Christophe Duda abandona la partida ya que luego de caballo por E5, entonces dama por E5, las blancas ya no tienen demasiados peones para compensar la inmensa cantidad de peones que tienen las negras, las cuales lógicamente podrían coronar uno de ellos y por ende entonces deciden resignarse. Una partida llena de fantasía, con imprecisiones, claro, pero altamente estética. Entonces es esta partida que acabamos de presenciar y disfrutar, ¿verdad? Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y por supuesto agradeciéndote por seguir la cobertura de este torneo en este tu canal, Partidas Inmortales de Ajedrez. Chao, chao.